Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Diana Gisela Castro Castro, estudiante de la carrera Tecnologías de la Información. En esta exposición voy a presentar el tema Análisis de riesgos, correspondiente a la asignatura Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Dentro de este tema abordaré dos puntos principales. Primero, una introducción al análisis de riesgos y segunda, la clasificación de la información. Estos contenidos son importantes porque permiten comprender cómo una organización puede identificar amenazas, valorar posibles impactos y proteger de manera adecuada sus activos de información. El objetivo de esta exposición es explicar de forma clara cómo el análisis de riesgo ayuda a tomar mejores decisiones de seguridad y por qué clasificar la información es un paso necesario para aplicar controles adecuados según el nivel de importancia o sensibilidad de los datos. Para iniciar, es importante comprender que la seguridad de la información no solo consiste en proteger sistemas tecnológicos, sino también en gestionar adecuadamente los riesgos que pueden afectar los datos, los procesos y los activos críticos de una organización. A lo largo del tema se abordarán elementos fundamentales como el análisis de riesgos, la clasificación de la información, los controles de seguridad y los enfoques cualitativos y cuantitativos para evaluar riesgos. Todos estos aspectos permiten anticipar a posibles amenazas, reducir vulnerabilidades y tomar mejores decisiones en entornos tecnológicos. Además, se considerará la gestión de riesgos desde una visión más estructurada, tomando como referencia buenas prácticas y directrices como NIST, NCSC, ISO 27001 e ISO 31000. Estas orientaciones ayudan a identificar, evaluar, tratar, monitorear y mejorar continuamente las estrategias de seguridad. Podemos decir que esos contenidos permiten comprender cómo una organización puede fortalecer la protección de la información, cumplir normativas, optimizar recursos y fomentar una cultura preventiva frente a incidentes de seguridad. Con esa idea general, continuamos con el primer punto, que es el análisis de riesgos y por qué es importante dentro de la seguridad de la información. El análisis de riesgo puede entenderse como un proceso sistemático que permite identificar y analizar eventos que podrían afectar negativamente a una organización o proyecto o un sistema de información. De acuerdo a Gillis, Yassar y Rosenkreuz, ese proceso ayuda a reconocer posibles amenazas, determinar qué tan probable es que ocurran y valorar el impacto que podrán causar. Es decir, no se trata únicamente de saber que existe un riesgo, sino de comprender su nivel de gravedad para poder tomar decisiones adecuadas. Dentro de la seguridad informática, el análisis de riesgo es importante porque permite anticipar y reducir efectos dañinos, evaluar la relación entre riesgo y beneficio, planificar respuestas ante fallos tecnológicos o desastres, identificar cambios en el entorno y asignar recursos de manera más eficiente. También es necesario considerar que los riesgos pueden originarse por diferentes causas. Algunos pueden ser eventos naturales, como terremotos, inundaciones o tormentas, mientras que otros pueden ser provocados por acciones humanas, ya sean intencionales, como un ciberataque, o accidentales, como una mala configuración del sistema. Por eso, el análisis de riesgo permite que las organizaciones actúen de forma preventiva y no solamente cuando el incidente ya haya ocurrido. Para comprender mejor el análisis de riesgo, es necesario identificar tres elementos principales: los activos, las amenazas y las vulnerabilidades. Primero, los activos son todos aquellos elementos que tienen valor para la organización. Aquí se incluyen equipos tecnológicos, software, base de datos, documentos, procesos, servicios e incluso las personas que intervienen en el manejo de la información. Luego están las amenazas, que son eventos o agentes capaces de causar daño. Estas pueden ser naturales, humanas o tecnológicas. Por ejemplo, una falla eléctrica, un ataque informático, un incendio, un malware o un error cometido por un usuario. Finalmente están las vulnerabilidades. Son debilidades que pueden ser aprovechadas por una amenaza. Algunos ejemplos son contraseñas débiles, sistemas desactualizados, falta de respaldos, errores de configuración o ausencia de controles de acceso.
Estos tres elementos se relacionan directamente. Un activo puede verse afectado cuando existe una amenaza y además una vulnerabilidad que facilita que el daño ocurra. Por esa razón, el análisis de riesgo permite identificar qué se debe proteger, de qué se debe proteger y qué debilidades deben corregirse. El proceso para realizar un análisis de riesgo se desarrolla mediante varios pasos ordenados. Primero se debe recopilar información, es decir, conocer los procesos, recursos, sistemas y activos importantes de la organización. Esto permite tener una visión clara de qué elementos podrían estar expuestos. Después se realiza la identificación de riesgos, donde se revisan los sistemas de TI, el hardware, el software, los datos y también la participación del personal, con el fin de detectar situaciones que puedan generar daño. El siguiente paso es la evaluación de riesgo, que consiste en documentar amenazas específicas y considerar la información proporcionada por la gerencia o los responsables de cada área. Luego se procede a analizar los riesgos, determinando su probabilidad de ocurrencia y las consecuencias que podrían producir. De esa manera se pueden priorizar los riesgos más críticos. Posteriormente se desarrolla un plan de gestión, donde se definen estrategias para mitigar, transferir, aceptar o evitar cada riesgo. Una vez definido el plan, se debe implementar, aplicando primero las medidas sobre los riesgos de mayor prioridad. Al final se realiza el monitoreo continuo, porque los riesgos cambian con el tiempo, aparecen nuevas amenazas y las medidas de seguridad deben actualizarse constantemente. Por lo tanto, el análisis de riesgos no debe verse como una actividad aislada, sino como un proceso permanente de mejora. El análisis de riesgo ofrece varias ventajas para las organizaciones. Entre las más importantes se encuentra la reducción de pérdidas, el fortalecimiento de la seguridad, la mitigación de amenazas, la optimización de recursos, el aumento de la conciencia organizacional y una mejor gestión de costos. Esto significa que una organización puede prepararse con anticipación y tomar decisiones más responsables, en lugar de actuar únicamente cuando el problema ya se ha presentado. Sin embargo, también existen algunas limitaciones. Los resultados pueden ser inciertos porque siempre pueden ocurrir eventos imprevistos. Además, el proceso puede ser complejo, requiere tiempo y si no se gestiona correctamente puede generar sobreanálisis, es decir, dedicar demasiados recursos al estudio de los riesgos sin avanzar en acciones concretas. Este proceso puede aplicarse en diferentes sectores, en construcción, ayuda a identificar peligros en proyectos inmobiliarios, en manufactura, permite evaluar fallos de equipos o accidentes en plantas industriales. En transporte, se utiliza para analizar retrasos, daños a productos o costos de envío. En salud, permite proteger servicios críticos y datos de pacientes. Y en ciberseguridad, ayuda a evaluar vulnerabilidades, amenazas tecnológicas, ciberataques y errores humanos. De esta manera, se evidencia que el análisis de riesgo no se limita únicamente al área informática, sino que puede aplicarse en distintos contextos organizacionales. Pasando al segundo tema, la clasificación de la información es un proceso que permite analizar y organizar los datos de acuerdo con su tipo, contenido, metadatos y nivel de sensibilidad. Según Baronis, este proceso puede aplicarse a datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Esto significa que una organización debe conocer qué información posee, dónde se encuentra, qué valor tiene y qué nivel de protección necesita. La clasificación de la información cumple varios propósitos. Uno de ellos es la mitigación de riesgos, porque ayuda a reducir la exposición de información personal identificable o propiedad intelectual. También contribuye al cumplimiento normativo, ya que permite identificar datos regulados por leyes o estándares como el GDPR, el IPA, CCPA, PCI o el SOX. Otro propósito es mejorar la eficiencia y optimización, porque ayuda a detectar información redundante, obsoleta o trivial, conocida como datos ROT. Además, favorece la analítica, ya que permite etiquetar información mediante metadatos y utilizarla de forma más ordenada para apoyar la toma de decisiones. En síntesis, clasificar la información permite aplicar políticas de seguridad
más precisas y proteger los datos de acuerdo a su importancia. La clasificación de la información puede organizarse en tres niveles básicos: alta sensibilidad, media sensibilidad y baja sensibilidad. La información de alta sensibilidad corresponde a datos protegidos por ley o que podrían causar un daño grave si llegan a exponerse. Algunos ejemplos son historiales clínicos, registros financieros, código fuente o número de tarjetas de crédito. Este tipo de información requiere medidas estrictas como cifrado, autenticación multifactor, auditorías y acceso restringido. La información de media sensibilidad se refiere a datos de uso interno. Una filtración podría causar inconvenientes, aunque no necesariamente un daño catastrófico. Aquí se pueden incluir nóminas sin datos altamente sensibles, borradores de políticas internas o directorios telefónicos internos. Por otro lado, la información de baja sensibilidad corresponde a datos públicos o sin restricción importante de acceso. Por ejemplo, publicación de blogs, ofertas de empleo, materiales de marketing o folletos corporativos. Esta clasificación influye directamente en la protección de los datos, porque permite aplicar controles proporcionales según el nivel de sensibilidad. Así, la organización puede priorizar recursos, proteger mejor sus activos críticos y facilitar el cumplimiento normativo. Para realizar una clasificación adecuada de la información, existen diferentes métodos. Uno de ellos es la clasificación basada en patrones, que resulta útil para datos estructurados, como números de tarjeta de crédito, identificadores médicos o documentos con formatos específicos. Otro método es la coincidencia exacta de datos, conocida como EDM. Esta técnica compara datos no estructurados con un conjunto de referencia previamente definido y protegido, lo que permite identificar información sensible con mayor precisión. También se utiliza la clasificación asistida por inteligencia artificial o modelos de lenguaje, especialmente cuando los datos son ambiguos o cuando el contexto puede variar. Este enfoque ayuda a interpretar mejor el contenido y mejorar la precisión de la clasificación. Entre las mejores prácticas se recomienda utilizar la técnica adecuada según el tipo de dato, identificar las regulaciones aplicables, iniciar con un alcance limitado, combinar métodos deterministas con inteligencia artificial, validar los resultados periódicamente y tratar la clasificación como un programa continuo. Esto último es fundamental porque los datos cambian constantemente. Por ello, la clasificación debe actualizarse de forma periódica para mantener una protección efectiva. Para finalizar, se presentan las fuentes utilizadas como apoyo para el desarrollo de la exposición. La información fue elaborada tomando como base el material proporcionado en la guía de la tarea. La primera fuente corresponde a TechTarget, específicamente el artículo de Gillis Yassar y Rosenkreuz del año 2025. Esta fuente fue utilizada para reforzar la definición, importancia, elementos, ventajas y procesos del análisis de riesgos. La segunda fuente corresponde a Varonis del año 2024. Este recurso sirvió como apoyo para explicar la clasificación de la información, sus propósitos, niveles, métodos y mejores prácticas. Las referencias permiten respaldar el contenido presentado y dar mayor fundamento académico a esta exposición. Gracias, ingeniero.